Hola queridos amigos de nuestro canal Integritas Fidei, siempre recomendando nuestro blog de la revista Integrismo y el blog o los blogs de Oblazio Munda, alojados en Overblog. Esa es la plataforma. En este video queríamos hablar de este episodio que tuvo lugar hace algunas semanas atrás y del que hablaron otros medios. Bueno, queríamos también dar el punto de vista que creemos correcto, el punto de vista realmente católico. Y el episodio es uno más dentro de este historial, digamos así, del Vaticano II, ¿no? De los sucesos después del Vaticano II que tienen relación con el ecumenismo, en este caso, y es la reunión de León XIV con la llamada nueva, todo entre comillas, arzobispa de Canterbury, la nueva cabeza de la Iglesia anglicana. Bueno, entonces queremos tratar de diferentes aspectos, ¿no?, que tienen relación con esto. En primer lugar, de un aspecto más o menos conocido, no sé qué tan conocido, pero más o menos conocido, que tiene que ver con esta iglesia anglicana, ¿no?, esta iglesia de Inglaterra, llamada así, anglicana. Bueno, por si el que no lo sabe, ¿no?, esta es una iglesia creada en el siglo XVI, en época y por el rey Enrique VIII de Inglaterra, que tuvo un comienzo de reinado muy bueno, ¿no?, muy prometedor incluso, llegando incluso a ser declarado Defensor Fidei, el defensor de la fe, recibió ese título de parte del Papa, así como en su momento los reyes católicos, ¿no?, recibieron el título de reyes católicos por el Papa. Bueno, aquí fue otro tanto para Enrique VIII. Pero al rey lo terminó cegando la impureza, la lujuria, la codicia, y pues quería divorciarse de Catalina de Aragón, si no me equivoco, y pues el Papa dijo que no, y entonces él creó su propia iglesia que le permitiese divorciarse como él quería. Y así nace esta iglesia de Inglaterra, mal llamada en realidad Iglesia de Inglaterra, porque la verdadera Iglesia de Inglaterra es la Iglesia Católica de Inglaterra, ¿no?, por lo menos antes del concilio. Pues esta iglesia anglicana nació y teniendo como cabeza, cortando entonces, haciendo un cisma con Roma y cortando con el Papa y declarando jefe de la nueva iglesia a el rey, justamente, ¿no?, que hasta el día de hoy es considerado el jefe de la iglesia anglicana. Durante la historia, pues por supuesto que los anglicanos, con un obispo llamado Cranmer y otros, pues persiguieron, ¿no?, persiguieron a los católicos. Tienen importancia también por lo que mira a la cuestión litúrgica, porque esto es algo que en estos aspectos que queremos tratar acerca de este tema, esto es algo que no les van a decir los sacerdotes conservadores en sus videos, que la liturgia anglicana es muy parecida
a la nueva misa, al Novus Ordo Missae, a tal punto que cuando apareció la nueva misa hubo anglicanos conversos que lo marcaron, lo señalaron, ¿no? Escandalizados incluso. Entonces ese es un poco el panorama acerca de esta iglesia anglicana. Entonces estamos enfrente de una iglesia cismática, ¿no? Después tenemos otra cuestión aquí, y es que al romper con la iglesia de Roma, entonces los ritos litúrgicos en un primer momento permanecen intactos, pero resulta ser que posteriormente el rey, que se considera el papa de esta iglesia, Eduardo, si no me equivoco, es Eduardo VI, por ahí, pues él es el que cambia los ritos litúrgicos, incluidos, por ejemplo, los ritos para conferir las órdenes, ¿no? Episcopales, sacerdotales, etc. De modo tal que había ahí una incógnita con el tema de las órdenes, porque, por ejemplo, tenemos, aunque en el caso, por ejemplo, de los ortodoxos, que a veces se confunden con los orientales católicos, ¿no? En Oriente están las dos iglesias, la católica romana, oriental, y estoy hablando de modo general, ¿no? Y después está la iglesia esta cismática, mal llamada ortodoxa, porque ortodoxa quiere decir que tiene una fe recta, y en realidad no tiene una fe recta, no precisamente porque cortó con Roma. Esta iglesia ortodoxa, mal llamada ortodoxa, decía, al cortar con Roma, pues siguió utilizando los mismos ritos litúrgicos y no los cambió normalmente, ¿no? Repito, hablo de modo general, por lo cual la Iglesia consideraba antes del concilio que los sacramentos administrados de modo general, repito, por los ortodoxos, aunque eran ilícitos y por tanto constituían un pecado mortal, sin embargo eran válidos porque la sucesión apostólica no se había perdido por el tema de que continuaban usando los ritos anteriores al cisma, los ritos que la Iglesia romana reconocía, ¿no? Esto no pasó acá en el caso de los anglicanos porque, de hecho, en un determinado momento cambiaron los ritos. Entonces, había una discusión acerca de la validez de los ritos litúrgicos de los anglicanos, de las ordenaciones en particular conferidas por los anglicanos, y esto llevó a que en la época del Papa León XIII, pues se hizo un estudio acerca de esto, y el Papa terminó declarando en una bula llamada Apostolice Cure, entonces estamos hablando del siglo XIX, ¿no? León XIII es el Papa justo anterior a San Pío X, que San Pío X empieza a gobernar a comienzos del siglo XX, pues este es el último Papa del siglo XIX, y pues León XIII declara, de paso lo menciono infaliblemente, ¿no? La invalidez de los ritos conferidos por los anglicanos, en particular los ritos de ordenaciones y de consagraciones. Esto es un pantallazo acerca del tema anglicano. Se pueden señalar varias otras cosas, ¿no? Que después el anglicanismo tiene cierta importancia en el tema de la crisis de la Iglesia, como mencioné antes, ¿no? La nueva misa está emparentada, ¿no? Y no solo la nueva misa, en cuanto a las reformas del Vaticano II, reformas litúrgicas, no solo la nueva misa está emparentada
con los ritos anglicanos. Como decía, cosa que no les van a mencionar los sacerdotes conservadores que hablan de este tema en sus videos. Pues el otro tema, decía, que se puede mencionar respecto del anglicanismo es que pues hay dos ramas en el anglicanismo. Está esta iglesia anglicana dividida en dos ramas. Una es la Low Church, si no me equivoco, y la otra es la High Church. Pues la High Church sería la parte más conservadora, más cercana entre comillas, ¿no? Porque a veces, pero como la más cercana al catolicismo, de hecho, donde salen más conversiones, han salido más conversiones hacia el catolicismo. Y luego está la otra parte, que es la parte como, entre comillas, porque bueno, estamos hablando de una secta, ¿no? La parte más progresista, mucho más modernista. Pues resulta que decía, en cuanto a la importancia, ¿no?, en la crisis de la iglesia, del anglicanismo, porque surge posteriormente a León XIII y su declaración sobre las ordenaciones anglicanas, pues surgen unas teorías ecuménicas, surgen unas teorías acerca de que la Iglesia de Cristo estaría compuesta de tres ramas. Entonces la Iglesia de Cristo, para esta gente que inventó esta teoría, pues no sería una, porque estaría dividida en tres ramas. Estaría la rama católica romana, luego estaría la rama ortodoxa oriental, y luego estaría la rama anglicana. Y la Iglesia de Cristo pues se encontraría dividida en esas tres partes, y retomar la unidad de la Iglesia, recuperar la unidad de la Iglesia, supondría la unión de las tres partes, ¿no? Como si fueran iguales las tres partes, ¿no? Bueno, esta teoría tuvo cierto auge antes del Vaticano II y es un poco madre de cierto espíritu ecuménico que había en los sectores modernistas, ¿no? Por aquellos años del final del pontificado de León XIII, el pontificado de San Pío X, el pontificado de Pío XI. Una falsa teoría que la Iglesia en su momento condenó. Y hay una famosa encíclica contra todas estas cosas que sería bueno recordarla hoy, porque condena el ecumenismo. Después voy a hacer algunas precisiones respecto de esto, ¿no?, del ecumenismo. Condena el ecumenismo falso, que es la encíclica Mortalium Animos, justamente del Papa Pío XI. La condena del ecumenismo. Eso por un lado, para respecto del aspecto histórico que digamos que grosso modo los conservadores lo mencionan, ¿no? Después hay un segundo aspecto, que es el aspecto del ecumenismo, en particular con los anglicanos después del Vaticano II. Y ahí es donde los conservadores están mucho más mudos, porque vienen a explicarnos algunos que estos hechos de reuniones con los anglicanos pues se tratarían de actos a lo sumo diplomáticos, ¿no? Vamos a mencionar eso. No quiero dejar pasar, por supuesto, la oportunidad para mencionar que en el caso de esta reunión con los anglicanos que sucedió en el Vaticano, primero con una carta elogiosa de León XIV cuando esta nueva arzobispa fue entronizada,
entre comillas, en Inglaterra. Bueno, hubo una carta de parte de León XIV laudatoria, y después directamente se reunieron en Roma, ¿no? Y no solo se reunieron en Roma, sino que rezó esta arzobispa, entre comillas, con los modernistas en Roma, y hasta lo hizo en la tumba de San Pedro, dando una bendición, ¿no? De que después también me referiré a esto. Pero lo que quería mencionar ahora era el tema de que acá en este caso no solamente se trata de una secta que ya no tiene ni siquiera la validez respecto de sus órdenes, con lo cual todos son laicos en esta iglesia anglicana, eso se ha mencionado, pero lo que no se menciona son otros aspectos, ¿no? Espero también volver. Lo que quería decir aquí era que aquí se trata de una mujer, ¿no? Entonces no solamente está la cuestión de la validez que se ha perdido en la iglesia anglicana respecto de los ritos sacramentales, sino que acá no solamente está la invalidez por el tema del rito, sino la invalidez por el tema de que obviamente una mujer no puede ser nunca, no puede recibir nunca el sacramento del orden, no puede ser nunca considerada sacerdote, porque en definitiva nuestro Señor Jesucristo eligió como apóstoles y para sus sucesores, para los que están dentro de la sucesión apostólica como obispos, como sacerdotes, pues eligió a hombres. Y no solamente esto es una decisión de nuestro Señor y por tanto no se puede pasar por encima de ella, sino que hay una cuestión incluso, hay una cuestión que obedece hasta el orden natural establecido por Dios también, ¿no? La función del sacerdote es, por ejemplo, enseñar y también y hacerlo con autoridad, ¿no? Es la autoridad. Y esto es, en primer lugar, es algo que es, en primer lugar, del hombre, ¿no? Hasta en el plano natural esto tiene algunas distinciones, ¿no? Hay casos en que también la enseñanza, la autoridad incluso puede ser ejercida por la mujer, pero no, en el fondo es algo que pertenece al hombre, y en este caso se le añade, ¿no? La voluntad de nuestro Señor. Bueno, entonces están estos aspectos, ¿no? El aspecto de la invalidez respecto de lo que es el orden sacerdotal en el anglicanismo, y está el caso de la invalidez en cuanto que una mujer no puede recibir válidamente el sacramento del orden. Y me quería referir, decía, al aspecto histórico que tiene que ver a lo que pasó después del Vaticano II. Y aquí decía que es lo que poca gente ha mencionado, poca gente que no tenga una correcta posición ha mencionado, y con razón, porque los conservadores pues se ven comprometidos al hablar de estas cosas, ¿no? Y me refiero a que después del Vaticano II, como sucedió con muchas cosas, pues se pasó por encima de la decisión de la Iglesia con respecto a las órdenes de los anglicanos, y hubo actos ecuménicos que de por sí pertenecen al falso ecumenismo, como vamos a ver, y están mal a ese título, pero además en esos actos ecuménicos se reconoció de alguna manera el sacerdocio a los anglicanos. Y esto sucedió varias veces, no es algo de ahora, sucedió muchas veces.
Basta recordar, por ejemplo, si yo no me equivoco, fue con el doctor Ramsay, a Pablo VI intercambiando los anillos, el anillo que es un símbolo también episcopal, con lo cual hay un reconocimiento implícito, o bendiciendo juntos, Pablo VI bendiciendo juntos, y creo que también hasta lo hizo Juan Pablo II, pero en el caso de Juan Pablo II además también hay muchos otros actos ecuménicos, como digo, con anglicanos, reconociéndoles esa dignidad que no tienen del orden sacerdotal, o Francisco también recibiendo la bendición, entre comillas, del primado anglicano. Pero como digo, esto sucedió muchas veces, no es solo León XIV culpable de ecumenismo, o sus cómplices de Roma, también, sino también Francisco, y mucho antes Juan Pablo II, con múltiples actos ecuménicos, y también Pablo VI, ¿no? Estos actos ecuménicos no pueden ser considerados solamente actos diplomáticos o encuentros, como dicen algunos, donde no, en realidad lo que se quiere es acercarlos a la fe. Bueno, mal puede acercar uno a la fe a nadie si parte del reconocimiento de un sacerdocio que no está. Y de hecho, por ejemplo, esta primada anglicana, nueva primada anglicana, pues se presenta con atributos sacerdotales como por ejemplo la estola, las sotanas, etcétera, el cuello romano, etcétera, y no corresponde, porque la Iglesia de Roma, repito, no les reconoce el sacerdocio. Entonces hay más que un acto diplomático, hay un compromiso, que se comprometen en un reconocimiento de lo que el otro no tiene, contrariando las enseñanzas anteriores. Además se dice, esto se ha dicho varias veces, reconociendo un sacerdocio, y además en el tema ecuménico, eh, eh, tratando a esta iglesia como si mi iglesia hermana, tratándola como lo que no es, repito, porque no es la iglesia hermana, no es parte de la iglesia de Cristo, no es parte de la iglesia de Cristo, es una secta que se apartó de la única y verdadera iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica Romana, y tiene que volver al único puerto de salvación, que es la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana, como lo menciona el Papa León, perdón, como lo menciona el Papa Pío XI, y también el Papa León XIII, justamente tiene una carta que se llama Testem Benevolencia, ya la tenía el Papa León XIII, prohibiendo un acto ecuménico, una carta al arzobispo de Chicago, prohibiendo un acto ecuménico, una celebración ecuménica que iba a tener lugar en ese momento. Entonces, sí, este es el falso ecumenismo, porque es un ecumenismo donde se reconoce a las otras religiones, se les reconoce elementos que no tienen. Por ejemplo, en el caso de las iglesias cristianas se les reconoce elementos que no tienen, como por ejemplo el sacerdocio. En el caso de la iglesia anglicana, que esto se hace de modo explícito o implícito. Cuando aparecen con sus insignias y son reconocidos de ese modo, ¿no? Benedicto XVI. Entonces ya en su momento él abrazado también con una mujer anglicana con estola. Esto ya sucedió también, con estola, con sobrepelliza, etcétera, ¿no? Es decir, todos los elementos sacerdotales. Entonces hay un reconocimiento de lo que no tienen. Es verdad que hay cosas, elementos, pueden haber elementos que pertenecen al orden natural o a la moral natural en las otras religiones, o en el caso de las iglesias cristianas pueden haber elementos que pertenecen, que son similares
o que fueron tomados, porque fueron tomados de la Iglesia Católica, entonces hay elementos buenos, hay elementos incluso que son de la Iglesia Católica, pero no quiere decir que esas religiones sean verdaderas, esas religiones, digamos, se tomen esos elementos para considerarlas, tener un cierto nivel de verdad, una cuota de verdad, una parte de la verdad. No, esas religiones son falsas y esos elementos son tomados del orden natural, de la moral natural, o fueron copiados de la iglesia única, verdadera iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Entonces no es el Espíritu Santo como el Vaticano II llega a decir en Unitatis Redintegratio, ¿no? Que el Espíritu Santo se sirve o puede servirse. No es que puede servirse de estas religiones, porque lo propio de estas religiones es perder a las almas, no acercarlas a Dios. Perderlas en cuanto que son ramas que se cortaron, se autocortaron de la única iglesia de Cristo, o son directamente religiones paganas, que no reconocen a Cristo, etc. Entonces lo propio, yo no puedo tomar, como hacen después del concilio, no, elementos buenos, no, es que los elementos buenos son a pesar de la religión falsa, no por la religión falsa, tomados de la moral natural o tomados de la Iglesia de Cristo, que es la católica. Esto es lo que no les va a decir ningún conservador, por lo menos de manera clara, en relación al error del falso ecumenismo del Vaticano II. Y hay después otro elemento fundamental para la comprensión de este falso ecumenismo y para que se vea que esto no es simple diplomacia, y es también lo que ninguno de estos conservadores les van a decir, que es lo que se practica desde el Vaticano II hasta hoy, que es la communicatio in sacris. La communicatio in sacris. Acá no hay manera de justificar nada, queridos amigos. No hay manera de justificar nada. Porque, ¿qué significa la comunicación sacri? Participación en las cosas sagradas, es decir, en el culto, es decir, en la oración, es decir, en la liturgia. Entonces, del Vaticano II hasta aquí hemos visto bendiciones juntos, o sea, acciones sagradas juntos, oraciones juntos, declaraciones, me refiero a declaraciones como actos de fe juntos, conjuntos, y liturgias, hasta hubo vísperas con los anglicanos y con protestantes también. Entonces esto, y también se les ha dado la comunión a los protestantes también. Esto lo hizo hasta Ratzinger en los funerales de Juan Pablo II. En el caso de Ratzinger, en ese momento fue al hermano Roger de una comunidad de Taizé, un protestante, no era un anglicano, pero bueno, un protestante similar, digamos, ¿no? a estas cosas, a estas ramas. Pero entonces, como digo, estas acciones, el simple hecho de rezar juntos, así sea un Padre Nuestro, la oración que sea, y esto se reprodujo muchas veces, repito, muchas veces. Una de las veces que se ha hecho, que me vienen a la mente acá, fue en un año santo proclamado por Juan Pablo II, donde se ve en la apertura de la Puerta Santa a Juan Pablo II, a el primado anglicano y al ortodoxo, los tres, ¿no?, abriendo la Puerta Santa. Entonces, esto se ha hecho muchas veces, aunque actualmente no se haya hecho, que sí se sigue haciendo. La anglicana dio la bendición, decía, en la tumba de San Pedro, se rezan juntos las vísperas
en la Semana de la Unidad de los Cristianos, etc. Y cantidad de veces rezan juntos. Entonces, aunque lo hubiera hecho solamente uno, que aunque fuera solo Juan Pablo II, quiero decir, ya ha sido canonizado, ¿no? Entre comillas. Entonces, y eso es el ejemplo que ha dado, digamos, rezar junto a las falsas religiones. Y la Iglesia siempre lo ha dicho, San Pablo, aléjate del hereje. La Iglesia en su tradición, por medio de sus papas también, el que reza con herejes es hereje. En el Código de Derecho Canónico tradicional se prohibía participar en acciones sagradas con los no católicos. Y esto sucede desde el Vaticano II, mis hermanos, y esto está absolutamente prohibido por la revelación. Entonces me causa mucha gracia ver luego a cierta gente que se escandaliza de los católicos que critican el Vaticano II o que critican la nueva misa, etcétera, que son desobedientes, ¿no? Más allá de precisar las cosas, ¿no? Pero critican eso, pero acá esta desobediencia a la tradición, esta desobediencia a la escritura, esta desobediencia a la revelación, entre muchas otras, de esta gran desobediencia que es el ecumenismo, el falso ecumenismo practicado e inspirado en el Vaticano II. Ya he hecho esta cita, ¿no?, del Espíritu Santo que se sirve, etcétera, no rehúsa servirse de las falsas religiones. Pues esto no se critica, no se reconoce como lo malo que es, como lo nocivo que es y como lo condenado que está. Entonces, invito, amigos, no escuchen a los conservadores porque les van a decir solo una parte de la verdad y sistemáticamente van a esconder la otra, la de la communicatio in sacris, la del falso ecumenismo del Vaticano II, la de que ese falso ecumenismo es practicado tanto en la letra como en la práctica, valga la redundancia, es realizado tanto en la letra como en la práctica desde el Vaticano II y es absolutamente opuesto a la enseñanza de siempre de la única y verdadera Iglesia de Cristo. Y como última parte de este video, vuelvo a algo que señalé al principio, y esto tampoco lo van a escuchar de los conservadores, la similitud que existe, ya que hablamos de anglicanos, entre los ritos de ordenación anglicanos y los nuevos ritos de Pablo VI en su nuevo pontifical romano. Esto no lo digo yo, como con la nueva misa hay testimonios de las similitudes, y no solo similitudes, sino inspiración. Y voy a citar, y lo tienen en mi blog de la revista Integrismo, un artículo del padre Ricosa que se llama De Cranmer a Montini. Lo mencioné antes a Cranmer. Cranmer es este obispo que introdujo reformas litúrgicas en Inglaterra en medio de esta nueva iglesia anglicana que persiguió a los católicos también. Y este artículo se llama entonces De Cranmer a Montini, porque también se podría decir de Lutero a Montini, porque también hay una inspiración, también reconocida, hay testimonios. Entonces, lo que comenta este artículo es que
en la década del 90, si no me equivoco, un estudioso judío pidió a la Santa Sede que abriese los archivos del Santo Oficio, con el objeto de que se revelase todos los archivos acerca de la actitud de Pío XII durante la Segunda Guerra, ¿no? Que sabemos que incriminan, ¿no? En particular grupos judíos, pues incriminan a Pío XII por esto. Y Juan Pablo II acepta en la época, y entonces hay muchas materias dentro de los archivos del Santo Oficio. Entonces lo que se hace es empezar a publicar en forma de libros, y estos libros, estos estudios son confiados a especialistas para digamos, comentar los archivos sobre cada materia. Y resulta que cuando se abren, uno de los temas es el tema de las ordenaciones anglicanas y la decisión de León XIII que comenté, que va a terminar en esta bula Apostolicae Curae de declaración infalible de la invalidez de las órdenes anglicanas, pues se presenta en un libro un estudio sobre este tema, el tema de Apostolicae Curae, la cuestión de la validez de las órdenes anglicanas. Este estudio fue confiado a un sacerdote del Novus Ordo llamado Morerod. Es un dominico, si no me equivoco. Este dominico después también va a aparecer años después, creo que en los 2000, siendo miembro de una comisión que va a discutir con la Fraternidad San Pío X, tener discusiones doctrinales, con una comisión dirigida por Monseñor de Galarreta en la época, que por supuesto no llegó a gran cosa, ¿no? Pero para mencionar, ¿no?, que fue la misma persona que también estaba en ese tema. Ahora que estamos hablando también, ahora que está candente el tema de nuevas consagraciones episcopales en la fraternidad. Vuelvo al asunto, entonces, Morerod es el encargado de hacer una presentación en Roma, presentación que es muy importante porque él es el responsable del estudio en cuestión, y también porque varios responsables de la curia romana de aquel momento estaban presentes, en particular uno, Ratzinger, Joseph Ratzinger, el cardenal Ratzinger, en la época prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, la presentación reviste un carácter prácticamente oficial, ¿no? Con estos, siendo que Morerod es alguien que fue nombrado por la Santa Sede y es alguien que habla pues delante de la curia, ¿no?, romana. Morerod en su estudio pues termina concluyendo, ¿no?, desde el estudio, ¿no?, de cómo se llegó a la bula Apostolicae Curae, cómo se llegó a declarar las órdenes anglicanas inválidas, pues Morerod dice, hay que recordar que la invalidez de las órdenes anglicanas se da por un defecto en la forma, un defecto en el rito, ¿no? Entonces, como mencioné antes, el rito fue alterado, fue cambiado, fue alterado sustancialmente. Entonces, por eso, ese es el motivo por el cual son inválidos estos ritos. Y Morerod dice que hay que reconocer y
subrayamos eso, que hay que reconocer que sucede algo similar con el nuevo rito de ordenación sacerdotal, los nuevos ritos para conferir las órdenes, o sacerdotal e incluso episcopal, pero sobre todo en el caso de la ordenación sacerdotal, entre paréntesis, en la ordenación sacerdotal nueva, la forma esencial, que algunos llaman así, pues hay solamente una conjunción que cambiaron. En cambio, en la consagración episcopal directamente toda la forma ha cambiado, sin perjuicio de que todo lo que rodea la forma también es nuevo y tiene una clara tendencia. Pero dejando este tema, Morerod dice, hablando de la nueva ordenación sacerdotal, que hay que reconocer que tiene el mismo problema que el nuevo rito de ordenación sacerdotal anglicano. Entonces, repito, la nueva ordenación sacerdotal de Pablo VI, del pontifical de Pablo VI, tiene el mismo problema que la nueva ordenación anglicana. Tiene el mismo problema. Esto está dicho, o sea, el mismo problema que la invalidaría. Quede bien claro eso. Esto está dicho, y fíjense ustedes las consecuencias de esto. Esto está dicho en la cara del cardenal Ratzinger. Cardenal, repito, Ratzinger. Delante de la curia romana, por un experto de la curia romana, nombrado por el Vaticano. Obviamente que después hay una justificación. Lo más importante es este reconocimiento oficial, prácticamente oficial. Por supuesto que después hay una justificación. La justificación sería que el nuevo rito anglicano es celebrado en un contexto de una comunidad que ya no tiene la fe correcta en el sacramento del orden. En cambio, el nuevo rito de ordenación de Pablo VI es celebrado en un contexto donde la comunidad profesa la fe católica correcta en el sacramento del orden. En otras palabras, la fe correcta, ortodoxa de la asamblea, de la comunidad, corregiría el eventual defecto de forma del rito, cosa que no es para nada así. O sea, el rito de Pablo VI tiene el problema de la propia forma, tiene el problema de lo que rodea la forma. Por ejemplo, en la ordenación sacerdotal, además de muchos ritos muy antiguos que desaparecieron y muy significativos de lo que la Iglesia cree sobre precisamente el orden, esos ritos desaparecieron, pero además están en un contexto de una nueva concepción acerca del sacramento del orden. Esto incluso está en un sermón opcional ofrecido en el nuevo pontifical. Entonces, además de tener problemas muy serios, muy graves en sí mismo el rito y la forma nueva en sí mismo, siempre de Pablo VI, pero además de esto se pretende que el eventual problema de invalidez, porque termina diciendo que tiene el mismo problema el rito de Pablo VI de ordenación que el nuevo rito de ordenación anglicano, por lo cual se concluiría, así como con el rito de ordenación anglicano, como hizo León XIII, se concluiría en la invalidez del nuevo rito de ordenación de Pablo VI, pues esto se pretende que es subsanado por la eventual fe correcta de la asamblea. Por más que la asamblea crea lo que crea, si hay un problema en el rito en sí mismo, pues el problema continúa existiendo.
Y esto es una idea nueva, modernista, de tratar de decir que la fe de la Asamblea podría subsanar problemas graves del rito en sí mismo, que es como si hubiera una concepción una vez más democrática del rito, de los sacramentos, ¿no? Que dependerían de la fe de la gente y no de lo que dicen y de lo que profesan y de lo que dan a significar en sí mismos. Bueno, quería concluir con esta particular consideración de que, además de todos los problemas que tiene el anglicanismo, además del problema que tiene pretender ordenar a una mujer, pero además de esto, los que dicen, hay algunos diciendo, esta mujer, la primada anglicana, es solo una mujer disfrazada de sacerdote. Sí lo es, en cuanto que una mujer no puede ser sacerdote, sí lo es en cuanto que los anglicanos no tienen órdenes válidas, pero además, esta consideración también se aplica a quienes fueron ordenados con los nuevos ritos de ordenación promulgados por Pablo VI y que en Roma mismo reconocen que estos ritos tienen el mismo problema de invalidez que los nuevos ritos anglicanos, y no puede ser subsanado este problema de ningún modo por la fe de la Asamblea. Y aunque fuera corregido eventualmente este defecto de forma, que no lo fue, porque alguno podría decir, hubo reformas en la época de Juan Pablo II, sí, pero supongamos que esa reforma hubiera corregido el rumbo, ¿no? Pues igual durante décadas fueron ordenados con un rito símil al anglicano, pero además que eso sigue pasando, porque el contexto en el que están, la forma sigue teniendo problemas y el contexto en el que están estos ritos no es católico. Entonces, mis estimados, cuando hablen de los anglicanos, recuerden esto, sobre todo si los conservadores son los que critican el anglicanismo, pues recuerden esto. Un saludo para todos.